Las prioridades del pastor. Las prioridades del pastor se llama esta conferencia. Y como les digo, esta conferencia se basa en este libro, El líder pastor, alcanzando un pastoreo efectivo en nuestras iglesias. Y comienzo de la siguiente manera. Todos los pastores estamos bien ocupados. No conozco pastor que no esté súper ocupado. No conozco pastor que no sea conocido por ser una persona con muchas ocupaciones. Y es que la vida pastoral así es, hay muchas ocupaciones. Y cuando yo estaba niño a veces de pronto no entendía exactamente qué hacía mi papá cuando salía, ¿no? ¿Qué hace un pastor? En alguna ocasión alguien dicen que me preguntó, oye, ¿y tu papá qué hace? ¿Tu papá de qué trabaja? No, mi papá no trabaja, él es pastor. Contesté yo, no, a veces pensaba, hay gente que piensa que los pastores no trabajan. Una vez alguien me dijo en una clase, porque yo estaba dando una clase en el seminario, yo dejé lecturas. Y una vez hubo un hermano que se enojó conmigo por tantas lecturas. No, pastor, ¿cuántas lecturas? Esto es demasiado. Yo no puedo leer tanto. Y yo les dije, hermanos, ustedes están leyendo bien poquito, 50 páginas a la semana, no es nada. Yo en mi maestría leo de 300 a 400 páginas a la semana. ¿Y saben qué me respondió el hermano? Sí, hermano, pero yo sí trabajo. Así me dijo aquel. No, pero yo sí trabajo. Como pensando que ser pastor no es un trabajo de verdad, ¿no? Hay veces hay gente que piensa que ser pastor no es un trabajo de verdad. Y la realidad es que la gran mayoría de los pastores son gente súper ocupada. Pero ¿saben cuál es una de las tristezas? Y esto es algo de una de las razones por las que Timothy Whitmer escribe este libro. Es porque los pastores a veces estamos ocupados, muy ocupados, en cosas que no son las prioridades del trabajo pastoral. Y este libro y esta conferencia es un llamado a regresar a las prioridades del pastor, a regresar a cuáles son las prioridades del llamado pastoral. Y este hermano escribe este libro, The Shepherd Leader, y la verdad es que hay una razón del título de este libro que no se entiende del todo en español, porque en inglés hay dos palabras para decir pastor. Puedes decir la palabra pastor, que es casi igual que pastor, se escribe igualito de hecho, pero también puedes decir la palabra shepherd, que en español se traduce exactamente igual, pastor. Pero en inglés hay una diferencia. En inglés pastor refiere sobre todo a la posición de líder religioso, ¿no? El pastor de una iglesia. Y la palabra shepherd refiere sobre todo al pastor de ovejas, o sea, al que está con el rebaño. Ambas palabras son intercambiables, pero cada una tiene un poco más el uso en un lado y en otro. Y entonces el hermano Timothy Whitmer ocupa toda la primera parte de su libro, en los primeros 3 capítulos, para defender la idea de que el llamado de los pastores es a pastorear. Y parece redundante, parece obvio, parece evidente. ¿Qué hacen los pastores? Pastorean. Parece obvio. Y en español pues hasta suena repetitivo y redundante. Pero no lo es del todo. Porque a veces los pastores nos encontramos ocupando el 75%, el 80%, el 90% de nuestro tiempo en otras cosas que no son pastoreo, en otras cosas que no son pastoreo del rebaño de Dios. Y entonces, déjenme lo digo, en inglés él lo dice, los pastores, shepherd, los pastores pastorean, pero noten cómo no es la misma palabra. Y entonces cuando él dice que el pastor ha sido llamado a pastorear, utiliza la palabra shepherd, ha sido llamado a shepherding, a pastorear. Esa es nuestra labor. Y cuando usa esa palabra se refiere sobre todo a esta imagen de los pastores en los campos con sus ovejas, con su rebaño de ovejas. Esa es la prioridad de los pastores. Y este hermano Timothy utiliza los primeros 3 capítulos de su libro para hablar, número 1, de la labor del pastor en la Biblia. Cómo la Biblia nos dice que el llamado del pastor es pastorear. Se usa la metáfora de las ovejas. Hemos sido llamados a tener ovejas, a estar con las ovejas, a conocer a las ovejas. Y entonces este hermano va por la historia, va por el Antiguo Testamento, luego por el Nuevo Testamento, luego por la historia, para decir que las prioridades del pastor son el pastoreo, que la prioridad del pastor es el pastoreo. Y me parece un llamado muy, muy, muy importante en este tiempo, mis queridos hermanos, porque estoy de acuerdo con él. Me parece que los pastores el día de hoy a veces ocupamos el 90% de nuestro tiempo en otras cosas que no son el pastoreo. Y necesitamos un llamado, un regreso, un llamado a regresar a la prioridad del pastor, que es el pastoreo. Así es que ahora voy al grueso de esta conferencia y quiero compartir con ustedes las 4 prioridades del pastor. Las 4 prioridades del pastoreo. ¿Cómo se ve el pastoreo? Y se las digo primero
y luego las desglosamos. Número 1, los pastores conocen a sus ovejas. Los pastores conocen a sus ovejas. Número 2, los pastores alimentan a sus ovejas. Los pastores estamos para conocer y para alimentar a las ovejas. Número 3, los pastores dirigen a sus ovejas. Les dicen por dónde van, las llevan a encontrar pastos verdes. Y número 4, los pastores protegen a sus ovejas de los lobos rapaces. Noten ustedes cómo todas estas prioridades del pastor se toman de la metáfora pastoril del pastor con su rebaño de ovejas, que es la que utiliza la Escritura, que es la que se ha utilizado en la historia, y por eso a los pastores nos llamamos pastores. Así es que, mis queridos hermanos, estos son las cuatro prioridades y también los 4 desafíos del día de hoy. Los pastores conocen a sus ovejas, los pastores alimentan a sus ovejas, los pastores dirigen a sus ovejas y los pastores protegen a sus ovejas. Y voy a desglosar estos temas y voy a dar una serie de consejos prácticos, muy prácticos para todos nosotros como pastores. Y a lo mejor tú me dices, oye, ¿tú qué consejo me vas a dar? Si tú tienes apenas 3 años de pastor, ¿qué vas a saber? Bueno, tienen toda la razón, no es que yo sepa nada, al contrario, estoy aprendiendo y de hecho estoy compartiendo con ustedes algo que aprendí de este hermano que sí tiene muchos más años en el ministerio y también lo que he aprendido en mis muchos años de seguir las huellas de un hombre que yo considero el mejor pastor que existe, mi padre, el pastor Gilberto Gutiérrez. Así es que estoy compartiendo aquí simplemente lo que yo también he aprendido y quiero poner en práctica y ahora lo estoy experimentando y ahora pues estoy siguiendo las pisadas del pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo, y las pisadas de otros pastores terrenales que Él ha puesto en nosotros. Vamos a desglosar estas 4 prioridades del pastor. Número 1, los pastores conocen a sus ovejas. Hemos sido llamados como pastores, mis queridos hermanos. Esta es la prioridad del pastor, conocer a sus ovejas. Es triste que hay pastores que no conocen a sus ovejas. Hay un síndrome el día de hoy de pastores estrellas, de pastores celebridades, que se esconden de sus ovejas. Se esconden de sus ovejas, termina el servicio y se esconden, como si fueran intocables, como si fueran estrellas de cine, como si fueran artistas. Ese no es el llamado del pastor. A lo mejor eres muy buen predicador, a lo mejor tienes mucho carisma, pero el pastor ha sido llamado a conocer a sus ovejas. Me gusta cómo me lo enseñó mi padre, no sé de dónde lo sacó, pero yo solo escuché a él. Mi papá dice, el pastor huele a oveja. Un pastor huele a oveja porque se la pasa con las ovejas, porque las ovejas se le suben encima, porque se agacha para recogerlas, porque se la pasa todo el día con las ovejas, porque eso es lo que es, pastor de ovejas. Parece obvio, pero es triste que a veces no lo practicamos. Un pastor está con sus ovejas. Conozco pastores o quizás pseudopastores que no les gusta estar con sus ovejas, que les huyen a sus ovejas. Que, ay, viene otra vez ese hermano. Ay, no, ya, no quiero que llegue el domingo porque todo el mundo me va a estar molestando. Y en la semana no le dan su celular a nadie, apagan no quieren hablar con nadie. El pastor conoce a sus ovejas. Un pastor huele a oveja. Y en cada punto, mis queridos hermanos, en cada prioridad, voy a decir la manera práctica de llevar a la realización esta prioridad. Pero lo voy a hacer de 2 maneras en cada punto. Hay una manera macro, o sea, en la colectividad, en el grupo grande, y la manera micro, en nuestra individualidad o nuestras relaciones cercanas. Déjenme, les explico yendo a ellas. Los pastores conocen a sus ovejas. Desde el punto de vista macro de toda la iglesia, hay iglesias que son grandes, de 2,000, 3,000 miembros, hay iglesias que son pequeñas, de 50, 60 personas, y la mayoría de las iglesias están en medio, ¿no? Entre 100 y 1,000 personas. Ahí están la mayoría de las iglesias. Un pastor, mis queridos hermanos, en el asunto macro, debe saber por lo menos quiénes son sus ovejas. Es triste, pero a veces en las iglesias grandes hay hermanos que tienen 3 años sin ir y nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. ¿Cómo le hacemos para solucionar esto? Déjenme dar un consejo práctico que va a parecer a lo mejor hasta tonto, como tú dices, si yo me conecté a esta conferencia para que me digan eso, que es tan fácil de saber, pero bueno, me parece que tan fácil de saber, pero no siempre lo hacemos. Muchas iglesias no se hace. Una lista de miembros, ¿quiénes son los miembros? Saber quiénes son los miembros. Hoy día que se puede hacer hojas Excel, ¿verdad? Bases de datos. Tener los nombres de los miembros de la iglesia, los que atienden regularmente, sus teléfonos, sus correos electrónicos, una lista de miembros. Así de sencillo, saber quiénes son. En el aspecto macro, un pastor debe por lo menos saber quiénes son sus ovejas. Imagínate qué triste que de pronto
Te dice alguien, oye, conocí una de tus ovejas, se llama tal, y tú, no sé quién es, va a mi iglesia, se supone que es mi oveja y yo no me sé ni su nombre. Un pastor tiene que por lo menos saber quiénes son sus ovejas. Ahora miren, mis hermanos, yo creo que es imposible que un pastor pastoree a más de 100 ovejas, ¿no? En cualquier iglesia donde hay más de 100 personas, los pastores necesitan tener ayudantes, otros pastores que les ayuden a pastorear a sus ovejas. Por eso el hermano Timothy Whitmer sugiere estos principios prácticos. Número 1, una lista de miembros. Y número 2, si tu iglesia es tan grande del verbo que tú no puedes pastorearlos a todos, a los más de 100, bueno, consigue un grupo de pastores que te ayuden a pastorear, un grupo de líderes que te ayuden a pastorear a todos. A lo mejor nos dividimos en grupos de 50, en grupos de 2, en grupos de... no lo sé. Y este es el aspecto micro. En el aspecto macro, una lista de miembros. Y en el aspecto micro, él sugiere un sistema de pastoreo. Y él dice esto, es un desafío pesado, quizá demasiado para algunos imposible, pero yo hago el mismo desafío el día de hoy. Que tengas un contacto cercano con todos los miembros de esa lista por lo menos una vez al mes. Un contacto cercano por lo menos una vez al mes. En la antigüedad, cuando no había teléfonos, cuando no había internet, cuando no había WhatsApp y todos los medios de comunicación que hoy existen, los pastores iban por las calles tocando puertas. Y sabemos de historias de pastores allá en Inglaterra, en Estados Unidos, que tomaban todas las mañanas para tocar puerta por puerta en las casas de sus feligreses, de sus ovejas. Y se tomaban un café, se tomaban un pan, se tomaban un lunch con sus ovejas. Y esto es el desafío. Ahora, el día de hoy se puede hacer con una llamada telefónica. Con todas tus ovejas, ten una llamada telefónica. Una vez por mes, un contacto cercano para decir cómo estás, qué puedo orar por ti. Por eso les digo que un pastor a lo mejor no puede con más de 100. Entonces necesitamos tener un grupo de personas que vamos a pastorear. Así tu iglesia sea de 2,000 personas. Necesitas un grupo de personas a las que tú vas a pastorear cercanamente. Y a lo mejor ellas van a pastorear a cada una su grupo de 20, de 30, hasta que lleguemos a los 1,000 que somos. Pero necesitamos conocer a nuestras ovejas. Por eso necesitamos un método de pastoreo, una manera de pastorear, de conocer, no solamente de saber sus nombres, sino de conocerlos, de saber por qué están pasando, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus historias, porque el pastor huele a oveja y el pastor conoce a sus ovejas. Segunda prioridad del pastor, los pastores alimentan a sus ovejas. Los pastores son los encargados de darles de comer a sus ovejas, de llevarlos a donde hay pastos, de llevarlos a donde hay aguas que puedan beber. Los pastores son los que se encargan de que las ovejas estén bien alimentadas. Esto es lo que hacen los pastores de ovejas y esto es lo que hacen los pastores de iglesias, mis queridos hermanos. Y otra vez, en el aspecto macro y en el aspecto micro. En el aspecto macro, un pastor tiene no solo la responsabilidad, sino la obligación y el privilegio de estudiar la palabra y predicar la palabra. Y esta es definitivamente una de las prioridades del pastor. Estudiar la palabra de Dios y predicar la palabra. Un pastor no predica, no alimenta a sus ovejas lo que se le ocurre. Un pastor alimenta la palabra de Dios. Ese es el alimento que necesitan las ovejas y es el alimento que los pastores tenemos la responsabilidad de darles. Y miren, mis queridos hermanos, aquí yo hago un desafío muy serio, porque saben que es una de las principales tristezas el día de hoy, que está pasando lo que dice la Biblia que va a pasar cuando la gente va a ser llevada por todo viento de doctrina, que tengan comezón de oír. Es triste que veo muchos predicadores en el mundo cristiano, en el mundo hispano, en el mundo de Latinoamérica, que no predican la palabra de Dios. Y lo más triste es que muchos de ellos son los más famosos, los más escuchados. El otro día escuché a un pastor que su predicación se llamaba "Las mujeres no lloran, las mujeres facturan". Y hacía referencia a esta canción de Shakira. Y ¿sabes qué? Honestamente ese sermón ni me pareció, ni siquiera... Me parece que fue un sermón incluso hasta bíblico, estuvo bueno, el título era una cosa del mundo, pero pongo como ejemplo simplemente como idea de que a veces predicamos lo que la gente quiere oír. No la palabra de Dios, sino lo que la gente quiere oír. Lo que va a llamar las multitudes, lo que va a atraer multitudes, lo que la gente quiere oír, porque tienen comezón de oír. Y no hemos sido llamados, mis hermanos, a darle alimento a la gente, el que se le antoja. Hemos llamado a darles lo que necesitan. Te pongo este ejemplo muy claro, muy obvio. Un niño de 5 años, ¿qué va a querer? ¿Qué se le antoja? ¿Dulces, chocolates, caramelos o brócoli y zanahorias? Pues claro que dulces, chocolates y caramelos, eso es lo que se le antoja, eso es lo que quiere. Pero ¿qué necesita? Brócoli, verduras, frutas y verduras para estar sano.
Tenemos una tentación muy grande los pastores, mis queridos hermanos, de darle a la gente lo que quieren oír en vez de lo que necesitan. Queremos darles gusto, queremos que nos quieran, como el tío, ¿no? Con su sobrino. Pues, ¿quieres que te quiera? Pues le das dulces, le das chocolate y no le digas a tu papá. No hemos sido llamados a darle a la gente lo que quiere oír, lo que tiene comezón de oír. Hemos sido llamados a darles la palabra de Dios, lo que necesitan, mis queridos hermanos. Ese es nuestro llamado, esa es nuestra responsabilidad. Estudiar la palabra y predicar la palabra. Me da la impresión que hay muchos predicadores que no estudian la Biblia a profundidad. Más bien estudian coach de superación personal, estudian comediantes, estudian estandoperos, y ahora no tiene nada de malo ser gracioso en nuestras exposiciones de la palabra, no tiene nada de malo ser atractivo, no tiene nada de malo ser interesante y llamar multitudes, pero lo que no puede faltar, lo que está en el centro de nuestra predicación, tiene que ser la palabra de Dios que apunta a Cristo Jesús, el evangelio completo, que no siempre atrae masas y que no siempre es cómodo de escuchar y que no siempre es lo que la gente quiere oír, pero siempre es lo que necesita. A veces incomoda al propio predicador y por eso no predicamos. Pero es nuestro llamado estudiar y predicar la palabra, porque los pastores han sido llamados a alimentar a sus ovejas. Ese es nuestro llamado. Y en el aspecto macro, tiene que ver con estudiar y predicar la palabra. En el aspecto micro, en las relaciones cercanas, en el uno a uno, tiene que ver con una consejería bíblica. Los pastores aconsejamos, mis queridos hermanos, y miren, el día de hoy está muy de moda la psicología, la terapia, y hay campañas de impulsar a la gente a que vayan a terapia, que no te apenes de ir a terapia, porque todos necesitamos terapia. Y me parece que en cierto modo está bien, es cierto. E incluso he escuchado gente que dice, no vayas con los pastores no están entrenados profesionalmente para dar terapia y para dar consejo psicológico. Y algo de razón tienen, sí es cierto, no todos los pastores tenemos entrenamiento psicológico, algunos sí, pero no todos, y es verdad. Pero definitivamente creo que uno de los llamados principales de los pastores es a aconsejar a sus ovejas. Y eso tiene que ver con alimentar también con la palabra en el uno a uno. ¿Y qué tenemos de especial los pastores? ¿Por qué no van a ir con el psicólogo? ¿Por qué no van a ir con el psicoanalista o con el terapeuta o con el psiquiatra? ¿Por qué van a ir con un pastor? Y a veces, no digo que esté mal a veces ir a los dos, pero ¿qué de bueno nos va a decir un pastor? Bueno, para empezar no cobran, ¿no? Bueno, no todos, algunos sí. Pero no, ¿qué plus ofrece un pastor, mis queridos hermanos? ¿Qué sabemos que el terapeuta no? ¿Qué sabemos que el psiquiatra no? Me parece muy sencillo responder esa pregunta. Los pastores no estamos para dar consejos desde nuestra sabiduría personal. A veces los pastores utilizan ciencia, psicología, pero hay algo más, mis queridos hermanos, en la consejería pastoral, que no es otra cosa que la palabra de Dios. Los pastores estamos para estudiar la palabra de Dios y para ayudar a las personas a encontrar cómo la palabra de Dios te ayuda en esa circunstancia, en ese problema matrimonial, en esa adicción, en ese problema de salud mental, en esa situación familiar, en esa situación de estrés, depresión, en esa situación de estrés económico, dificultad laboral. ¿Dónde está Dios ahí? Y para eso estamos los pastores. Esa es nuestra misión en la vida. Esa es nuestra prioridad, ayudar a las personas a encontrar a Dios en su situación. Ayudar a las personas a que la palabra de Dios les hable en esa circunstancia. Por eso el pastor tiene que conocer la palabra de Dios. Esa es nuestra fuerza. Esa es la esencia de la consejería pastoral, la palabra de Dios, la Biblia. ¿Qué vamos a impartir, mis queridos hermanos? ¿Qué de bueno tenemos? ¿Qué añadimos a una persona que va al psicólogo, que va a la terapia, que va con el psiquiatra? ¿Qué damos? La palabra de Dios. Y les digo la verdad, no estoy en contra de la psicología ni estoy en contra de ir a terapia, pero les digo la verdad, no hay nada mejor en la vida de una persona. No hay nada que le haga más beneficio a una persona que encontrar a Dios en su situación, que encontrar lo que dice la palabra de Dios para esa circunstancia que está viviendo. Y ese es el llamado de nuestra prioridad como pastores, mi querido hermano. El pastor prepara la comida de las ovejas y se las da porque sabe qué es lo que necesitan. Por eso vamos a los seminarios, mis queridos hermanos. Hay gente que dice, no, es que los seminarios arruinan a los pastores. Es mejor el llamado pasional y no estoy de acuerdo con eso. Creo que
prepararse académicamente es indispensable. No sé si yendo a un seminario o estudiando de alguna manera, pero estudiar la palabra y sistemáticamente, porque hay quien dice, yo soy autodidacta y estudio solo, y puede ser que algunos sí estudien la palabra solo, pero no hay nada como estudiarla sistemáticamente, y eso es lo que es bueno de ir a las escuelas, a los seminarios, para estudiar la palabra, para conocer la palabra de Dios, no para tener información, porque eso es lo que a veces pasa en los seminarios, pura información, pura cabeza, nada de entender la palabra de Dios para el ministerio. Y déjame, te lo digo con este último ejemplo en este punto. Piensa en un vaso de agua. Yo tengo aquí un vaso de agua que voy a tomar en este momento. Tengo sed. ¿Qué necesito para que se me quite la sed? Tomar agua. Eso es lo que necesito para que se me quite la sed. Tomar agua. ¿Necesito saber la composición química del agua, H2O, y las características del agua, inodora, insabora, incolora, para que se me quite la sed? No. No necesito saber todo eso sobre el agua, H2O, inolora, incolora, insabora, para que se me quite la sed. Necesito experimentarla, tomármela. Mi hermano, nuestra gente, nuestras ovejas, ¿qué necesitan para encontrar plenitud, para ser salvos? Saber todas las doctrinas bíblicas, saber todos los atributos de Dios, conocer toda la teología y su desarrollo en la historia y cómo sustentarla con textos bíblicos. No, la gente necesita experimentar la salvación en Cristo Jesús, creer en Él, experimentar en Cristo Jesús. Después viene un proceso de discipulado en el que van conociendo más y más a Dios, pero para ser salvo necesitas tomar el agua de vida que es Cristo Jesús. Sin embargo, mi querido hermano, lo que estoy diciendo no es que sea poco importante saber la doctrina, no, al contrario. Porque mira, esta agua podría estar contaminada. Si está embotellada, podría ser agua tratada, a lo mejor podría ser, no podría ser agua, a lo mejor podría ser otra cosa que parece agua. Cloro o algún otro líquido así medio transparente que parece agua. O a lo mejor está rojita y tú piensas que es Kool-Aid y no, resulta que es aceite. Entonces necesita haber personas, necesita haber expertos químicos que analicen el agua y se den cuenta si está purificada, se den cuenta si tiene los componentes necesarios para hacer agua potable, agua bebible. Eso, mis queridos hermanos, somos los pastores. Los pastores somos esos que dan agua, que alimentan con agua de vida al rebaño de Dios. Y somos los encargados, tenemos esa misión de analizar el agua para ver si es agua, para ver si es evangelio puro de Cristo Jesús o es otra cosa, porque sabes que hay muchos venenos por ahí, hay muchos evangelios falsos. Vamos a ser honestos, hay muchos evangelios falsos que no quitan la sed, que a lo mejor emborrachan, que a lo mejor saben muy rico para el paladar de algunos, pero no quitan la sed, porque no son el evangelio puro de Cristo Jesús, de la palabra. Los pastores somos los encargados de estudiar la Biblia a profundidad para conocer si el agua que estamos predicando o que se está predicando en el mundo es el evangelio de Cristo Jesús o no. Es un ministerio de vida o muerte, porque si toman veneno se mueren, o creen que son salvos y no lo son. Mi querido hermano, ese es el ministerio de los pastores. Ahora, no es algo que solo los pastores pueden hacer. Definitivamente cualquier cristiano puede estudiar la Biblia y comprometerse con el evangelio puro de Cristo, pero definitivamente es un llamado prioritario de los pastores, alimentar a sus ovejas con el evangelio de Cristo Jesús. Número 3, los pastores dirigen a sus ovejas. Tercera prioridad de los pastores dirigen a sus ovejas. Los pastores son los encargados de decirle a las ovejas por dónde ir, para llegar al redil, para llegar a los pastos verdes, para llegar a las corrientes de agua, como dice el Salmo 23, ¿no? Los pastores dirigen a sus ovejas. Ahora, esto en el aspecto macro se ve de la siguiente manera. El pastor establece la visión de la iglesia. Ese es el llamado del pastor, establecer la visión. Para allá vamos. Para allá vamos. Dicen que hay una diferencia entre un líder y entre un jefe. El jefe es el que se sienta en su trono y deja que los demás lo lleven y les dice con un látigo, jálenle, para allá vamos. El líder, el pastor, es el que va al frente y pone el ejemplo hacia dónde vamos. Por eso en el aspecto macro, dirigir a las ovejas es establecer la visión de la iglesia. Y hay un montón de textos bíblicos que yo pudiera mencionar acerca de la visión. Sin visión, el pueblo se descompone, se corrompe. Necesitamos saber a dónde vamos, así de sencillo, a dónde nos quiere llevar Dios. El pastor es el encargado de esa misión, de discernir, de guiar al rebaño a un proceso de discernimiento para saber a dónde nos va a llevar Dios. Es triste que hay muchas iglesias sin visión, no van a ningún lado, no están caminando hacia ningún lado, más bien están como en una especie de ciclo, están dando vueltas
en círculos, ¿no? Como perdidos en el desierto. Y llevan 20 años así, y lo único que hacen es Navidad, Semana Santa, aniversario y repetir. Navidad, Semana Santa, aniversario y repetir. Todo lo hacen por tradición, porque es lo que siempre hemos hecho. Nos reunimos las mujeres porque siempre nos hemos reunido. Nos reunimos los jóvenes porque siempre es lo que hemos hecho. Y en un círculo vicioso ya vamos decreciendo, de pronto tenemos momentos que no decrecemos tanto, pero hay muchas iglesias tristemente, que están estancadas. Estamos estancados a veces. Y no estoy criticando a nadie, estoy tratando de hacer un llamado a darnos cuenta de dónde estamos a veces. Pero si tenemos una visión clara, si sabemos a dónde vamos, no estamos dando vueltas en círculo, estamos avanzando hacia una meta que Dios nos pone. Sabemos a dónde vamos, sabemos quiénes somos y a dónde vamos. Un pastor es el encargado de dirigir ese proceso de discernimiento para saber a dónde vamos y decirles, vamos para allá. El pastor establece la visión de la iglesia. Y en el aspecto micro, en las relaciones uno a uno, el pastor establece un ejemplo de vida. El líder dirige con el ejemplo. Va adelante diciéndole a las ovejas, por aquí vamos, por este camino que yo piso primero. El pastor pisa primero para saber si es pantano, si son arenas movedizas o si es terreno estable donde podemos cruzar. El pastor va adelante, a veces se pone en riesgo yendo adelante, por amor a las ovejas, por amor al rebaño, por amor al pastor de pastores. Cuenta una historia que un día un grupo de turistas en Israel, ya saben que cuando tú vas a Israel, pues te dicen, ¿no? Aquí es el monte donde Moisés, aquí es el monte donde Abraham, aquí es donde anduvo Jesús. Y este guía de turistas les iba contando acerca del Salmo 23 y los pastores, y les iba contando cómo son los pastores en Israel y cómo eran los pastores en la antigüedad, en los tiempos bíblicos. Y este guía de turistas les decía muy enfáticamente que en Israel los pastores siempre iban delante de las ovejas. Y les contaba cosas que ustedes y yo hemos escuchado. Dicen que los pastores conocen también a sus ovejas, que les ponen nombre a cada una de ellas y las saben distinguir. Para ti, para mí, las ovejas, todas se ven igualitas, ¿no? Todas se ven igualitas. Pero para un pastor en aquellos tiempos bíblicos, y esta es la metáfora con la que se refiere a nuestra labor como pastores, los pastores conocen a cada una de sus ovejas por nombre y le ponen nombre a todas y ayudan a parir a las nuevas ovejas y tienen una cercanía bien intensa, íntima con las ovejas, con su rebaño de ovejas. Y las ovejas los conocen, se encariñan con su pastor. Las ovejas son torpes de vista, no ven más allá de sus pelos que tienen en la frente, ¿no? No tienen muchos mecanismos de defensa. Las ovejas siguen a su pastor, conocen la voz de su pastor, así dice Jesucristo, ¿verdad? En Juan 10. Las ovejas conocen la voz de su pastor. Dicen que en aquella época, y esto es lo que decía el guía de turistas, dicen que en aquella época si venían dos rebaños de pastores, perdón, de ovejas, dos pastores con su rebaño de ovejas, y se cruzaban por el camino, no había problema. Ninguna oveja se confundía, no había ahí cambio de rebaño, no. Simplemente se cruzaban, las ovejas se intermezclaban y se iban cada quien por su lado. ¿Por qué? Simplemente faltaba que el pastor cantara su canción. Y las ovejas estaban acostumbradas al silbido de su pastor. Conocían la voz de su pastor y seguían a su pastor, no a otro, porque saben cuál es su pastor. Así de cercanas eran las relaciones entre ovejas y pastores. Es más, dicen que en aquella época, todo pastor, antes, cuando se acercaban los días de su vejez, sabía que pronto iba a faltar, tenía que preparar a otro pastor joven. Y el pastor llamaba a un pastor joven a que viniera a hacerse cargo del rebaño, que las ovejas se acostumbraran a él, para que hubiera una transición del pastor viejo al pastor joven, hasta que las ovejas ya conocieran al pastor joven y se hiciera su pastor, y el pastor viejo pudiera retirarse. Dicen que si un pastor moría intempestivamente sin haber preparado a su sucesor, esas ovejas ya no servían para nada. Las tenían que matar y sacrificar y usar como alimento o como lana, porque no iban a obedecer a ningún otro pastor si no había este proceso de transición. Así de cercana era la relación entre ovejas. Las ovejas seguían a su pastor porque era una relación de cercanía, de amor. Y entonces este guía de turistas les estaba contando esto a sus guiados, ¿no? A los turistas. El pastor siempre va adelante, nunca va detrás. Hasta que un día, ahí en el camino, en ese momento, de pronto uno de los turistas vio a un rebaño de ovejas y que detrás venía el pastor dándoles de palazos, de palazos para que se fueran a no sé dónde. Y le dijo, oiga, señor guía de turistas, nos acaba usted de decir que los pastores siempre van adelante y nunca van detrás. ¿Por qué este rebaño de ovejas trae al pastor detrás y dándole palazos? Y el guía de turistas se sacó de onda y no supo qué estaba pasando, así que se bajó del carro en el que iban, fue y le preguntó al pastor, oiga, ¿qué está pasando?
regresa a los 3 minutos y les dice, no, ya sé lo que pasa. Ese que va detrás no es el pastor, es el carnicero. Mis queridos hermanos, el pastor no va detrás dando de palazos, dando de piedrazos a las ovejas, regañando, pegando, lastimando. El pastor va adelante, el pastor va dirigiendo, poniendo el ejemplo y diciendo a las ovejas, por acá vamos. A veces poniéndose en riesgo primero que los demás, porque eso es el liderazgo pastoral. En el aspecto macro establece la visión, en el aspecto micro establece un ejemplo de vida con su propia vida, con su testimonio, como pastor, como padre, como trabajador, como ser humano, como ciudadano, de honestidad, de trabajo, de compromiso. Y vamos al cuarta prioridad, la cuarta prioridad de los pastores. Los pastores protegen a sus ovejas. Los pastores protegen a sus ovejas. Y otra vez, en el aspecto macro, los pastores son llamados a proteger a las ovejas. Y recuerden que estamos haciendo una metáfora del rebaño, de los pastores de ovejas, la metáfora pastoril. Y en aquella época los pastores protegían a las ovejas de los lobos. ¿Se acuerdan David que decía que había matado osos protegiendo a sus ovejas? Los pastores protegen a sus ovejas de los peligros de los depredadores, de los peligros de los ladrones. ¿Se acuerdan lo que dice Juan 10? El león no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo, dice Jesús, el buen pastor, he venido para que tengan vida. Los pastores protegen a sus ovejas de los peligros de los depredadores, de los ladrones, de las inclemencias del clima. Los pastores protegen la vida de sus ovejas. Y eso es nuestro llamado como pastores, a proteger la vida de nuestras ovejas. Una vez más, en el aspecto macro, ¿cómo se ve esto en nuestra vida pastoral, en lo macro, en la masa, la colectividad de las iglesias? Advertir acerca de los falsos evangelios. Y yo sé que esto a veces resulta incómodo el día de hoy, porque la gente dice, no, es que no hay que juzgar, hay que ser todos amigos y hay que dejar que todo pase, no hay que ser sangrones. Mis queridos hermanos, es nuestra responsabilidad como pastores advertir acerca de los falsos evangelios, porque hay muchos falsos evangelios en el mundo, fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, y es nuestro deber como pastores advertir sobre los falsos evangelios, señalar el error, decir esto no es bíblico, esto no es evangelio, esto es una desviación. Hay veces que dejamos pasar por no querer ser el regañón, por no querer ser el aguafiestas. ¿Y sabes qué? Es un peligro grandísimo, mi querido hermano, porque poco a poco nos vamos desviando y al final terminamos muertos. Eso le pasó a la iglesia cristiana. ¿Se acuerdan la iglesia cristiana del primer siglo? Que el apóstol Pablo predicando en todo el mundo mediterráneo y se expandió el cristianismo y en 3 siglos ya era la religión mayoritaria del Imperio Romano, pero poco a poco se fue enfriando. Hay quienes dicen que el diablo cambió de estrategia, ¿no? Durante los primeros 3 siglos la estrategia del diablo era perseguir a los cristianos, perseguir, matarlos, quemar Biblias. Pero como dice el teólogo de la antigüedad, pero la sangre de los mártires era fermento de la fe. La sangre de los mártires hacía más fértil los campos para que creciera la fe en Cristo Jesús. Y hay quienes dicen que a partir del siglo III la maldad cambió su estrategia. Ya no era perseguir a los cristianos, ahora era meterlos en templos, meterlos en edificios y hacer que su fe se enfriara. Hacerles que se crean la mentira de que no importa lo que creas. Al cabo es lo mismo. Lo importante es que seas sincero, lo importante es que tengas buen corazón. Y la iglesia cristiana empezó a diluirse la fe, la pasión por el evangelio, y se empezó a corromper. Y eso fue exactamente lo que pasó con la iglesia, se corrompió. Y al rato ya no se creía el evangelio de Cristo Jesús, se creían un montón de cosas, se creían en ídolos, se creían en salvación por obras, no se predicaba el evangelio. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque hubo muchos que dijeron, no pasa nada. Hubo muchos que dijeron que no quisieron ser el aguafiestas, que no quisieron ser el malo de la historia, entre comillas, diciendo, eso no es palabra de Dios, eso no es evangelio puro de Cristo Jesús, eso no es bíblico. No es un juego, mis queridos hermanos, es cosa seria. ¿Se saben la historia de la ranita? No es historia, es realidad. Dicen que las ranas, no sé si alguna vez has comido ancas de ranas, pero dicen que son muy sabrosas, y que la manera de cocinarlas no es echándolas en agua caliente. Si tú echas una rana en agua caliente, así hirviendo, salta inmediatamente, no se queda ahí. Las echan en agua fría. Y ahí está la rana en el agua fría, contenta, nadando así de dorso, ¿no? Echando fuentecitas de agua, feliz en el agua fría.
y la prende en fuego lento y poco a poco se va calentando. La ranita se acomoda, piensa que es un sauna, ¿no? Se acomoda, se pone tranquila y poco a poco, sin darse cuenta, ya está en agua hirviendo y termina muerta y te comes unas ancas de rana bien ricas. Mis queridos hermanos, los pastores hemos sido llamados a no dejar que eso pase con la iglesia, advertir acerca de los falsos evangelios que hay en el mundo. Y en el aspecto micro, en el aspecto uno a uno, buscando a los que se han desviado, buscando a los hijos pródigos que se han desviado, haciendo llamadas telefónicas. ¿Por qué ya no has venido? ¿Dónde estás? Regresa a la casa de Dios. Eso es nuestro llamado como pastores. Déjenme hacer un repaso breve de las 4 prioridades del pastor que hemos dicho. Número 1, los pastores conocen a sus ovejas. Los pastores huelen a oveja. En el aspecto macro, tiene que ver con saber quiénes son tus ovejas. Una lista de miembros de tu iglesia o miembros de tu grupo de pastoreo. En el aspecto micro, uno a uno, llamadas telefónicas, contacto cercano, por lo menos una vez al mes con tu grupo al que pastoreas. Número 2, los pastores alimentan a sus ovejas. Somos encargados de dar el alimento que necesitan para crecer sanas y fuertes las ovejas. En el aspecto macro, esto tiene que ver con estudiar la palabra y predicarla. Con estudiar la palabra y predicar. La predicación y enseñanza de la palabra y del evangelio verdadero de Cristo Jesús. En el aspecto micro, uno a uno, tiene que ver con consejería bíblica. Eso es lo que hacemos los pastores. Tercera prioridad de los pastores. Los pastores dirigen a sus ovejas. Son los encargados de decir por dónde va el rebaño, hacia dónde va el rebaño para que no esté dando vuelta en círculos. En el aspecto macro, esto se ve estableciendo una visión de la iglesia. Hacia allá va la iglesia. En el aspecto micro tiene que ver con establecer un ejemplo de vida con nuestro propio testimonio, un ejemplo. El líder va al frente, el líder pone el ejemplo para que los demás lo sigan. Y cuarta prioridad del pastor, los pastores protegen a sus ovejas. De los lobos rapaces, de los depredadores, de los ladrones, de las inclemencias del clima. Los pastores están encargados en el aspecto macro de advertir acerca de los falsos evangelios, que hay muchos. Y en el aspecto micro, de buscar a los que se han desviado. Estas son las 4 prioridades del pastor. Conocer a las ovejas, alimentar a las ovejas, dirigir a las ovejas y proteger a las ovejas. Termino con este desafío, mis queridos hermanos, un desafío a seguir las pisadas del pastor. Porque ¿saben qué? El pastor de pastores es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que puso este ejemplo. Él dio su vida por sus ovejas. Él es el que puso este ejemplo de conocer a sus ovejas. Vino del cielo a estar entre nosotros, el pastor de pastores. Nos alimentó. Él es el pan de vida, no solamente con sus enseñanzas, sino con su vida. Él es el que dirige a su iglesia. Él es la cabeza del cuerpo de Cristo. Y Él es el que protege a las ovejas y lo hizo tanto que dio su vida por nosotros. Así dice la palabra, que Él dio su vida por su iglesia. Mis queridos hermanos, sigamos el ejemplo del pastor de pastores. Termino con este ejemplo que seguramente algunos han escuchado antes. Me lo contó mi padre. Él dice que él en su clase de deberes pastorales, no me acuerdo quién era su maestro, pero dice el maestro, en la última clase del semestre, les dijo a los alumnos, alumnos, no sé si aprendieron mucho o no aprendieron nada, pero aún estamos a tiempo de aprender los deberes del pastor, las prioridades del pastor. Le quedaban 5 minutos de la última clase del semestre. Y si no han escuchado nada, les dijo, si no han aprendido nada, aprendan esto y todavía tienen posibilidades de ser buenos pastores. Y dice mi padre que su maestro se volteó de espaldas, mirando hacia el pizarrón y que puso su gis, antes usaban gises en las escuelas, no sé qué es eso, pero ya saben cómo era la prehistoria, que agarró su gis, pero en vez de hacerle así como pluma, lo agarró de lado para escribir así con letras gruesas y que escribió en el pizarrón la palabra amor. Si no han aprendido nada, esta es la clave para ser un buen pastor. Amen a sus ovejas. Amen a sus ovejas. Mis queridos hermanos, les quiero desafiar a todos, empezando por mí, a amar a nuestras ovejas. Aquellas que son buenas ovejas y nos aman también. Aquellos que son buenas ovejas y escuchan la palabra y se dejan pastorear. Pero que también amen a aquellos que de pronto no son tan buenas ovejas y son rebeldes y son chivos saltones y se oponen. También a esos amar y también por ellos dar la vida. Conociendo a las ovejas, alimentando a las ovejas, dirigiendo a las ovejas y protegiendo a las ovejas, porque ese es nuestro llamado. Estas son las prioridades del pastor. En vez de usar el 90% de nuestro tiempo en otras cosas y dedicarle el 10% a esto, que sea al revés.
Usemos el 90%, mínimo el 75% de nuestro tiempo de pastores en esto, en estas 4 prioridades. Estas son las prioridades del pastor, mis queridos hermanos. Atendámoslas porque ese es nuestro llamado.